El día de hoy vamos a ver un caso de estudio en el GBP USD. Vamos a adentrarnos en un trade que se tomó el día 21 de marzo del año 2022. Fue una venta. Vamos a ver por qué tomamos esa venta en este punto. Pero antes de eso, como siempre le digo a mis estudiantes en la academia de Smart Trading Forex, tu trade tiene que tener una historia. Tienes que tener las razones muy claras de por qué estás tomando un trade, que te está diciendo el mercado al tomar ese trade. Vamos a ir al trade para que formemos juntos la historia del trade y por qué tomamos una venta ahí y cómo se dio esa venta a la final. Y cómo nos sacó con un riesgo-beneficio 1 a 8.38. Hicimos 8.38% de la cuenta en este trade. Entonces, primero que todo empezamos identificando la estructura del mercado. Podemos ver en esta zona de acá que el mercado nos estaba haciendo una estructura bajista. Podemos ver un alto, cómo forma un bajo, luego hace un retroceso formando un alto más bajo y este se confirma generando un bajo más bajo que el anterior. Este retroceso nos genera un order block. Este order block es respetado una primera vez, generando un alto más bajo y un nuevo bajo más bajo. Seguimos aquí vemos claramente esa estructura bajista que llevaba el mercado. Luego el mercado, ¿qué hace? Vuelve al order block por segunda vez, pero vuelve rompiéndonos estructura. No como nos gustaría verla, nos gusta verla con velas, pero en este caso no fue así. Eh, en el curso se explican los tipos de rompimiento que hay y cada quien decide cuál operar, pero en mi caso este no me gusta. Pero para el precio, a la final no importa lo que a nosotros nos guste, el precio hace lo que quiera. Entonces el precio para él fue un rompimiento válido, se marca, entonces nos hace un cambio de estructura, un shift, un shift en el market structure, ¿sí? Entonces vemos cómo hace un bajo, un bajo más alto, seguido de un alto más alto, un nuevo bajo, un nuevo alto, un nuevo bajo y un nuevo alto. Luego el precio, después de haber cambiado su estructura y llevar un tiempo en alcista, vemos cómo se genera esta vela fuerte bajista, este impulso, este movimiento impulsivo hacia la baja, rompiéndonos estructura del mercado. Después de que el precio rompe estructura, en la mentoría se enseña que, o les enseño a mis estudiantes que se genera una zona eh, de oferta en este caso, en esta zona. Toda esta zona es una zona de oferta, que el precio tiene que volver a ella, cumplir ciertos criterios, volver a ella y seguir su tendencia bajista. Entonces vemos como el precio nos cambia estructura, hace un bajo eh, y empieza a crear un complex pullback, o sea, un retroceso complejo. Un retroceso complejo que también tiene un order flow. Si bajamos de temporalidad podemos ver un order flow del precio, como el precio tiene una estructura alcista en ese complex pullback, aunque estamos en este momento en tendencia bajista confirmada por ese rompimiento. Luego, ¿qué pasa? Luego el precio, después de crearnos esa zona de oferta, nos deja imbalances en toda esta zona, nos deja imbalances en toda esa zona que el precio tiene que venir a rellenar. Eh, y aparte de eso, el precio nos crea liquidez en los altos de ese complex pullback, nos crea liquidez que el precio luego tiene que venir a tomar, porque la liquidez es lo que hace que el mercado se mueva, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué pasa? Teníamos esta zona de oferta en una hora, bajamos de temporalidad a 15 minutos y podemos refinar esa zona de oferta a esa vela. ¿Por qué esa vela? Bueno, esta vela es un order block. En la mentoría privada de Smart Trading Forex, en el curso que yo tengo, clases uno a uno y la comunidad de traders que conforman esta academia, aprendemos que después de un impulso fuerte se genera un order block por una teoría de instituciones. Aquí hay algo que pasa
con las grandes instituciones, que se ve mucho más a detalle en el curso. Entonces, se toma esta zona de interés y vean cómo nos dejó esa zona una mecha ahí. Dentro de esa mecha, si bajamos más, hay información. Hay un punto de interés que también tiene imbalance, identificable, etcétera, y esa es la zona que tomamos para dar nuestra entrada. Vemos luego cómo el precio vino a esa zona después de tomar la liquidez y rellenar el imbalance y activa la orden. Entonces, luego de que ya estamos en el mercado, ¿cómo nosotros operamos o manejamos nuestro trade, nuestra inversión? Bueno, lo hacemos con un trailing stop, pero antes de eso quiero que vean cómo el precio llegó a la zona. Vean cómo el precio venía haciendo una estructura alcista hasta este punto, y luego vean que cuando el precio toca la zona de interés nuestra, nos cambia la estructura. De alcista nos cambia la estructura a bajista y pues se da la entrada de una manera excelente, limpia, un único toque en todo el trade, cae y inicialmente manejamos el stop loss aquí, y el trailing stop consiste en nuestra estrategia en ir bajando el stop loss con la estructura del mercado. Entonces vemos como el precio genera un bajo nuevo de la tendencia bajista que va a empezar a crear, y vemos como el precio nos deja una zona de oferta en este punto, viene a ella, la respeta y sigue cayendo, así que nos genera un alto más bajo que el anterior y se confirma generando un bajo más bajo que el anterior. Es ahí cuando movemos el trailing stop a esta zona de acá, y ahí estamos asegurados en break even, un poquito de ganancias por estructura del mercado. Luego el mercado hace un retroceso, hace un rango que es considerado una zona de oferta, hace un rango, el precio nos genera un alto, un bajo más alto con rompimiento de estructura acá, y viene, respeta la zona y sigue cayendo. Mientras pasó esto, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros seguimos operando el trailing stop. Primero acá nos confirma el nuevo bajo, luego el nuevo alto y el nuevo bajo, y cuando es confirmado ese nuevo bajo, seguimos bajando el stop loss. Luego quiero que se den cuenta qué pasó aquí. Aquí el precio, cuando rompió esta estructura con fuerza, tuvo este movimiento fuerte hacia la baja, nos dejó una zona de imbalance, nos dejó toda esta zona de imbalance. En la mentoría privada 1 a 1 de mi academia Smart Trading Forex explico bien cómo identificar estas zonas y por qué se generan, y vemos cómo el precio rellena el 100% de esa zona y luego cae fuerte. Es aquí cuando yo decido bajar mi stop loss hacia esta zona para protegerme. No es estructura del mercado como tal, porque recordemos que mi último alto y mi último bajo fueron estos, ¿sí? Es todo esto, o sea, viene hacia el precio. Él aquí no me ha generado, viene hacia el precio, y él aquí yo debía haber esperado que el precio me confirmara esa estructura con un rompimiento para poner mi stop loss ahí. Aún así, no fue erróneo mi pensamiento, ya que el precio no necesita exactamente seguir subiendo hacia esta zona para seguir bajando, porque estamos en un precio de descuento en esa zona. Vemos cómo está toda la pata del movimiento, toda el impulso bajista. Vemos que superamos la zona premium y llegamos a una zona de descuento. Esto lo explico mejor en mi mentoría. O sea que desde aquí el precio ya puede empezar a caer. Es por eso que pongo mi stop loss ahí después de este movimiento fuerte, que incluso me rompe microestructura en segundos aquí, y por eso decido ponerlo ahí. Pero aún así el precio en parte me había mostrado cambio de estructura en este sector. ¿Cómo?
vemos que el precio aquí venía con una estructura bajista en segundos y luego aquí la cambió. Aquí vean cómo me hace altos más altos, ven cómo me hace ahí los altos más altos y procede a sacarme del trade haciéndome un alto más alto que el anterior. O sea que el precio cambió estructura en esta zona, por ende me sacó y me sacó con un riesgo-beneficio 1 a 8. Ahora, si hubiera podido seguir haciendo el trailing stop si yo no hubiera puesto el stop loss aquí, sí es correcto, teníamos esta pata, el precio hace un retroceso hasta este punto alto y vean cómo él luego sigue cayendo, rompe estructura y sigue cayendo, así que hubiéramos podido poner el stop loss aquí, luego aquí arriba, luego de esta forma vuelve a hacer un retroceso y vuelve a caer, hubiéramos podido poner luego el stop loss aquí, aquí hace lo mismo, stop loss, y aquí hace lo mismo, stop loss. Y aquí también cambia estructura nuevamente, nos rompe la estructura anterior, cambia a alcista y se fue, ¿cierto? Si hubiéramos hecho el trailing stop hasta allá, algunos estudiantes creo que lo hicieron, hubiéramos obtenido una ganancia de un 1 a 15. Bueno, ese ha sido el caso de estudio, espero les haya gustado, no olviden pues comentar cómo les parece, dejar su like y si están interesados en la mentoría privada, escríbanme al interno y les doy toda la información. Hasta luego y nos vemos pronto.